Continuamos con nuestra serie expositiva del Sermón del Monte y vamos a leer capítulo 5 del Santo Evangelio de San Mateo, del versículo 1 al versículo 9, y leemos con la bendición del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, para la gloria del Señor y nuestra edificación. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él muchos, a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Amén. Gloria al Señor. Pueden sentarse, hermanos. Y en esta mañana desarrollaremos entonces la bienaventuranza, la sexta bienaventuranza, hermanos, sobre el sermón del monte, el carácter de los hijos del reino, cómo son, cómo modelan, cómo viven los hijos del reino, los que han sido redimidos y comprados por la sangre del Cordero de Dios. Y en esta mañana entonces nos toca esta sexta bienaventuranza: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Así que el título del sermón en esta mañana es el carácter de los verdaderos pacificadores. Hermanos, vivimos en una generación marcada por los conflictos. Hay guerras entre naciones, divisiones políticas, enfrentamientos entre las familias, enemistades entre hermanos y luchas dentro del mismo corazón. Paradójicamente, nunca se ha hablado de tanta paz como en este tiempo, pero hermanos, la experiencia de esa paz es poca entre los hombres. Escuchamos decir paz y seguridad, paz por un lado, por otro lado, pero realmente la paz que se experimenta es muy poca. Los organismos internacionales firman tratados de paz, los gobiernos promueven diálogos, la psicología habla de paz interior, hermanos, las religiones ofrecen distintos caminos hacia la tranquilidad y sin embargo, la historia demuestra que el ser humano por sí mismo nunca ha podido producir una paz verdadera, estable, hermanos, en la cual pueda ser sólida y alegrarse y gozarse en ella. Cuando nuestro Señor Jesucristo pronuncia el sermón del monte, hermanos, el pueblo judío estaba en la expectativa de un rey mesiánico. Así que ellos esperaban un rey guerrero, un rey conflictivo que iba a traer un conflicto y que iba a venir a derrotar las fuerzas militares, la fuerza romana, el imperio romano estaba allí, en el cual ellos estaban bajo ese imperio. Así que ellos creían que este Mesías vendría como ese guerrero conquistador de batalla, que venía en la guerra, iba a hacer guerra contra el imperio romano y los iba a defender y libertar de esta manera, los iba a hacer libres. Pero Jesucristo sorprende a ese pueblo al declarar que bienaventurados no son los poderosos, ni los guerreros, ni los vencedores, hermanos, ni los que van a batallas terrenales, sino que verdaderamente son los pacificadores. Así que es algo contrario. La declaración de Jesús en el Sermón del Monte es algo contrario a lo que ese pueblo esperaba de ese rey, que fuera como David, un rey que entrara en batalla, en guerra, en conflicto, y a través de esa guerra, de esa batalla, pudiera traer esa libertad de ese yugo de opresión en el cual estaba el pueblo judío en el contexto del Señor Jesucristo, que era el imperio romano. Así que, hermanos, esta bienaventuranza entonces ocupa un lugar estratégico en la serie. Recuerde primero los pobres, luego los humildes, hermanos, los de limpio corazón, los mansos, los misericordiosos, los que aman la justicia, los de limpio corazón. Así que ahora se nos presenta entonces los pacificadores. Y Jesús presenta entonces, no, esto no es el fruto de una paz, de un efecto natural, hermanos. Este es el carácter de una persona que ha sido transformada, hermanos, y ha recibido vida espiritual, vida dedicada a la paz. Así que
La paz de la que habla nuestro Señor Jesucristo no es simplemente una ausencia de conflictos, pero de muchas maneras, muchas veces el creyente piensa que la paz nuestra depende de una ausencia de conflictos como el mundo. El mundo cree que la paz es una ausencia de conflictos, pero no, hermanos. No es esa paz la que nos dice el Señor Jesucristo. Es la restauración de las relaciones rotas por el pecado. La paz viene cuando se restauran las relaciones rotas por el pecado. Y el término griego aquí para esta paz, hermanos, es eirenopoi. Y esta palabra significa literalmente los que hacen paz. Los que hacen paz. Así que son aquellos que trabajan activamente por establecer esa reconciliación, porque la paz viene de una reconciliación primeramente con Dios. Un hombre de Dios decía que esta bienaventuranza no describe un temperamento pacífico, sino una obra espiritual que solo puede ser realizada por el Espíritu Santo de Dios. Sé que la paz es un fruto, es el fruto de la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones. No obstante, el apóstol Pablo nos dice eso en Gálatas. Y dice que el fruto del Espíritu es paz, gozo, paciencia, ¿verdad? Así que el cristiano, no quiere decir esto que es cristiano, no evita los conflictos por cobardía, no. Los enfrenta con el propósito de producir reconciliación conforme a la verdad de Dios. Y la idea central de nuestra enseñanza es que el verdadero pacificador no es simplemente una persona amable o conciliadora, es alguien que ha sido reconciliado primeramente con Dios por medio, hermanos, de Cristo Jesús. Él vive la paz del reino y trabaja para extender esa reconciliación entre Dios y los hombres y entre los hombres mismos, manifestando así el carácter del Padre Celestial, porque Dios es un Dios de paz. Y el propósito, hermanos, es mostrar que la pacificación es una evidencia del nuevo nacimiento y una marca distintiva de los hijos de Dios, quienes reflejan el carácter reconciliador de su Padre al vivir y promover la paz conforme al Evangelio. Porque el mundo no promueve la paz conforme al Evangelio. Ojalá el mundo promoviera la paz conforme al Evangelio. Pero el mundo cree que la paz es el cese de conflictos. La pregunta entonces que nos surge es, ¿cómo es realmente un pacificador según Cristo? Y eso es lo que vamos a introducirnos. Y este texto nos responde mostrando tres características fundamentales de aquellos que realmente son pacificadores según nuestro Señor Jesucristo. Y ese es mi encabezado. Vamos a desarrollarlo bajo estas tres características fundamentales. Primero, el verdadero pacificador ha sido reconciliado con Dios. Eso es fundamental. Un verdadero pacificador es alguien que ha sido reconciliado con Dios. El segundo encabezado es que el verdadero pacificador refleja la paz de Cristo en su vida diaria. Esa es la cotidianidad. Él refleja ese carácter, esa paz verdadera todos los días. Y tercero, que el verdadero pacificador participa en la misión de reconciliación de Dios con los hombres. Así que esto nos lleva a desarrollar el primer encabezado. El verdadero pacificador ha sido reconciliado con Dios. Hermanos, nadie puede compartir aquello que no posee. Jamás. Usted podrá compartir un pan porque usted tiene un pan y lo puede compartir. Pero el hombre no puede compartir nada, como dice el apóstol Pedro. El hombre no puede dar ni recibir nada que no le fuere dado de Dios. Nada, absolutamente nada. Así un hombre espiritualmente muerto no puede comunicar vida. Un ciego no puede guiar a otro ciego. Del mismo modo, hermanos, nadie puede producir paz verdadera si primero no ha sido reconciliado con Dios. La palabra de Dios nos enseña que el mayor problema del hombre no está ni en la pobreza, la violencia o la injusticia social. Ese no es realmente el problema del hombre por el cual no tiene paz. El problema fundamental del hombre es que él está en enemistad con Dios.
es que hay una enemistad allí, hermanos. Desde Génesis 3:15 nos habla de esta enemistad. Y antes de hablar de una paz horizontal, o sea, con nuestros semejantes, Jesús propone primeramente la paz vertical, la paz con Dios. Así, quiero que veamos primeramente quiénes éramos sin Dios. Génesis 3 nos recuerda, no vamos a leerlo, pero nos recuerda, hermanos, que el hombre tenía paz con Dios, que el hombre fue hecho a su imagen y a su semejanza, y que Dios le estableció en ese pacto de obras, Dios le estableció allí un mandato, que si él lo cumplía, pues viviría en esa paz y en esa armonía, disfrutando de la comunión de Dios que produce paz. Pero el hombre decidió desobedecer a Dios, y por esta causa el hombre cayó muerto en delitos y pecados, y el hombre fue expulsado de la presencia de Dios. Así que el hombre, al ser expulsado de la presencia del Señor, él ha quedado en una condición de guerra y de conflicto contra Dios. Se produjo una enemistad entre Dios y los hombres por causa de la desobediencia del hombre. Así que primeramente el hombre está en conflicto y en guerra contra Dios por causa del pecado. Efesios 2:3, vamos a Efesios 2:3. Dice, en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Verso 3. En los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Éramos por naturaleza hijos de ¿qué? De ira, lo mismo que los demás. Así que la Escritura nos describe que nosotros vivíamos en una enemistad. Éramos odiosos a Dios. Éramos enemigos por naturaleza de Dios. Algo totalmente opuesto. El hombre piensa, hermanos, que porque no abre su boca e insulta a Dios con sus labios, que no es enemigo de Dios. Pero el hecho de que el hombre no reconozca a Jesucristo como el único mediador y el único salvador y viva según su mandamiento, su palabra, constituye al hombre enemigo de Dios. ¿No sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Y todo aquel que quiera hacerse amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Así que el pecado ha traído una separación entre Dios y los hombres, y el pecado entonces ha llevado al hombre a rebelarse contra Dios y vivir en una oposición y en una enemistad continua. Vemos Isaías 59:2 declara, vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y ha hecho alejar de vosotros su rostro, su oído, para no oír. Romanos 5:10 también nos dice, Romanos 5:10, porque siendo enemigos fuimos reconciliados por Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Así que no solamente nuestras iniquidades, nuestro pecado, una división entre Dios y los hombres, esta enemistad, esta guerra, el hombre sin Dios está en conflicto y está en guerra contra Dios. Dice que éramos enemigos por naturaleza. Pablo está diciendo, éramos enemigos, pero Él nos reconcilió. También Romanos 8:7 dice allí que por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. O sea que la mente carnal está en enemistad contra Dios. Y esta es la realidad del pecado, hermanos. El hombre no está simplemente lejos de Dios, el hombre está en rebelión absoluta contra Dios. El hombre que vive en sus pecados, vive sin arrepentimiento, este hombre, aunque no esté abriendo su boca, como le dije anteriormente, maldiciendo a Dios y enfrentándose a Dios, pero él está en una enemistad y en un odio y en una guerra. ¿Por qué? Porque Dios es santo
Y Dios ha establecido su ley perfecta y santa. Y cuando el hombre decide desobedecer su ley, su palabra, se vuelve enemigo de Dios. Así que el hombre vive en su voluntad, vive en su camino, vive en su pecado. Significa entonces que todos los días está manifestando su odio hacia Dios y su rebelión contra Dios, hermanos. Así que él es un enemigo de Dios. Y el pecado ha traído esta enemistad terrible, hermanos. Y es la realidad, hermanos. El hombre no está simplemente lejos de Dios. El hombre no solamente fue echado del huerto y está lejos de Dios, sino que el hombre está en rebelión contra Dios. Por tanto, el hombre no puede tener en absoluto paz, hermanos. La palabra de Dios dice en Isaías 48:22, no hay paz para los malos, dijo Dios. No hay paz para el malo, porque el malo vive en su pecado, vive en su enemistad, vive en su ira, vive en su guerra contra Dios, haciendo todo lo que Dios aborrece. Así que está en una enemistad total. Estamos en amistad con Dios y tenemos comunión con Dios. Dice la palabra, si dos no se pusieran de acuerdo, irán a algún lado, irán de ninguna manera. Así el hombre que está en oposición a Dios, viviendo en su pecado, es alguien que va totalmente en contravía de Dios. Pero si alguien tiene la voluntad de Dios, pues camina en ese camino. Así que Dios ha dicho, no puede haber paz. No hay paz para los malos, dijo Dios. Santiago 4:1 hace una pregunta. Santiago 4:1 formula una pregunta. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Y le hace allí esa pregunta, y hay una pregunta preciosa, maravillosa, y él mismo la responde. ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Así que hermanos, vemos entonces de dónde surgen las guerras, de dónde surgen los pleitos, las divisiones, los conflictos, hermanos. De dónde surge toda la destrucción, toda la división, toda la separación? ¿De dónde surge, hermanos? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten, pelean, guerrean en vuestros miembros? Así que nuestro Señor Jesucristo vincula la pureza de corazón con la paz. Por eso ya vimos, miren el orden que trae. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos que verán a Dios. Así que lo que vemos aquí es que el Señor está vinculando la pureza de corazón ¿con qué? Con la paz. Un corazón puro, un corazón regenerado, un corazón purificado, perdonado, lavado con la sangre del Cordero de Dios. Es alguien que ha sido reconciliado, que la enemistad que había entre Dios y los hombres es el pecado. Pero a Cristo morir allí en la cruz, morir por el pecador en su lugar y concederle el perdón, entonces nos trae una reconciliación con Dios. Así que, hermanos, podemos ver que nunca la paz estará separada de un corazón purificado. Escucha bien. Por eso el Señor dice en Isaías 48:22, no hay paz para el impío, no hay paz para el malo. ¿Por qué? Porque la paz está vinculada a la limpieza del corazón. Así que examina tu corazón. Dice capítulo 3, verso 17. Pero la sabiduría que es de lo alto, donde un corazón está purificado, es primeramente ¿qué? Pura, ella es pura. Dice que la sabiduría aquí también y está conectada, hermanos, con esa paz. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente ¿qué? Pura. Es una sabiduría que ha purificado, que transforma. Y después es ¿qué? Pacífica, hermanos. La sabiduría, entonces, hermanos, la pureza de corazón está vinculada con la paz, porque la sabiduría de lo alto es ¿qué? Primeramente pura, pacífica, dice la palabra de Dios. Así que la paz verdadera es imposible sin una previa limpieza de corazón,
por el Espíritu Santo. Escuche, nadie podrá tener una paz verdadera si antes no ha habido una purificación por la obra regeneradora del Espíritu Santo de Dios. Por eso, hermanos, nuestro primer encabezado, el verdadero pacificador, ha sido reconciliado ¿con quién? Con Dios. Con Dios, porque el pecado es lo que mantiene en guerra. ¿Quiénes éramos en Cristo? Enemigos de Dios, enemigos por naturaleza, hijos de ira, combativos, odiosos contra Dios. ¿Y por qué digo odiosos? No es que un hombre esté insultando a Dios diciéndole no, porque el hombre sin Dios hace lo que Dios ¿qué? Aborrece. Así que éramos por naturaleza odiosos al Señor, haciendo lo que Dios aborrece. Así que ningún corazón va a experimentar una paz eterna y verdadera y duradera, hermanos, mientras que su corazón no haya sido limpiado. Por eso, nuevamente, usted puede ver el Sermón del Monte. Es perfecto. Comienza con esa ruina espiritual. Luego los humildes, hermanos. Y llegamos a los puros de corazón. Y de los puros de corazón son los que pueden experimentar esa bienaventuranza. Bienaventurados los que, los pacificadores. ¿Por qué? Porque ese corazón puro ha sido reconciliado con ese corazón que era pecador y ahora es puro, es porque ha sido reconciliado con Dios por medio de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, para ser un pacificador, primero se debe tratar entonces con la fuente de todas las guerras. ¿Y cuál es la fuente de todas las guerras, hermanos? ¿Qué hay más perverso que todas las cosas? El corazón. Perverso es el corazón más que todas las cosas. De allí es la fuente de donde sale todo lo malo, porque el corazón, hermano, no solamente es donde está la vida, es la fuente, es lo que el hombre es, los pensamientos, los deseos, las pasiones, hermanos, todo está allí, todo es el centro del hombre. Ezequiel 36:25, por eso dice el Señor de esta manera, en Ezequiel 36:25, que ese es el nuevo pacto, lo que él haría. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seré limpiado de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré, dice el Señor. Ezequiel 36:25. Así que por eso Cristo viene como el gran pacificador. Jesucristo se nos presenta como el gran pacificador, hermanos. Romanos 5:1. Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que Jesucristo viene como el gran pacificador, aquel que nos va a justificar por medio de la fe para que podamos tener paz para con Dios por medio única y exclusivamente por Jesucristo. Así que el hombre natural nunca puede experimentar paz. Por eso el hombre natural se queja. Él se queja del gobierno, se queja de la sociedad, se queja de su pobreza, se queja de las faltas de oportunidades, se queja de todo y él no puede tener paz en su corazón. El Señor Jesucristo nos enseña a nosotros, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos ¿qué? Con esto. Tenemos paz en el corazón, teniendo sustento y ¿qué? Abrigo. Pero el hombre que no puede tener paz, teniendo la comida, un abrigo, entonces él tiene todas las excusas, vive amargadamente y vive echándole la culpa a todo el mundo. Le echa la culpa primeramente a Dios. Ah, es que Dios no es bueno, Dios no se acuerda de mí, Dios no me oye, Dios no me ayuda. Y luego a la sociedad y a todo el mundo, hermanos. Pero Cristo es el gran pacificador, Cristo es el gran reconciliador, hermanos. Es aquel que puede dar paz verdadera. Ahora, Cristo nos justifica que por la fe, cuando creemos en su sacrificio, en su muerte en la cruz del Calvario, creemos que Él murió en mi lugar y acepto esa obra del Señor para mi vida. Soy justificado como Abraham le creyó a Dios y fue justificado por la fe. Y esa justificación entonces me declara que un hombre justo delante de Dios. Y al tener la justicia de Cristo, pues es esta justicia a nivel Dios, soy reconciliado con mi Padre. Soy reconciliado con Dios. Y al tener reconciliación con Dios, entonces, ¿qué? Tenemos ¿qué? Paz para con quién? Para con Dios. Paz vertical.
Y si hay paz para con Dios, entonces podrá haber paz horizontalmente hacia mis semejantes. Y ese es el hecho. El hombre no tiene paz, hermanos, no porque no tenga que comer, no porque hay muchos que tienen lo suficiente y les sobra y no tienen qué, paz. No es porque no tengan salud, no, que el hombre está enfermo, entonces no tengo paz. No, porque entonces, ¿qué pasa con los que están bien sanos y no tienen paz? No, porque es que no tengo abundancia. ¿Y qué pasa con los que tienen abundancia y no tienen paz? No, es que no he logrado una carrera profesional, una meta profesional. ¿Y qué pasa con los profesionales que se suicidan y no tienen paz? Es la realidad, hermanos. Esta es la realidad, el problema del hombre, hermanos, por causa de lo cual él no puede tener paz, una paz verdadera, experimentar el gozo del Señor, es por causa de su pecado. Pero para eso apareció Cristo, son las buenas nuevas. Él apareció ¿para qué? Para darnos vida, paz y paz abundante. Así que, hermanos, este versículo nos dice, ¿dónde comienza la paz verdadera? Y él dice aquí, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, la paz verdadera no nace del esfuerzo humano, no surge de una tolerancia, que yo soy tolerante. No, no, mis amados hermanos, no proviene de una diplomacia, de que sea diplomático, en ninguna manera. Nace cuando Cristo carga nuestra culpa, hermano, allí en la cruz y satisface la justicia divina. Eso quiere decir que la paz comienza en la cruz del Calvario, hermanos. La paz nuestra comienza cuando vamos a la cruz. Somos perdonados y al ser perdonados somos justificados y al ser justificados somos reconciliados ¿con quién? Con Dios. Ahí es donde el hombre tiene paz verdadera, hermanos, en la cruz. La paz comienza ahí en la cruz, hermanos. Por eso nuestro Señor Jesucristo es el gran pacificador. Él no solo habló de paz, Jesucristo ha comprado la paz con su propia sangre, hermanos. Mientras éramos enemigos, siempre vivimos en nuestro pecado, en nuestra condición pecaminosa. Él vino a buscarnos, Él es el que ha derribado la separación que había, hermanos, y ahora ha abierto el camino para que fuéramos hechos hijos de Dios, Colosenses 1:20. Colosenses 1:20. Así quiero decirte en esta mañana, mi amado hermano, ¿estás reconciliado con Dios? Recuerde que la reconciliación comienza allí en la cruz, yendo a la cruz, viniendo a Cristo. Colosenses 1:20 nos dice, y por medio de Él, ¿quién es Él? Cristo. Y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre ¿de qué? De la cruz. Así que ¿dónde comienza la paz? Allí, en la cruz. Cuando el hombre acepta el sacrificio de Cristo. Pero para aceptar el sacrificio de Cristo, primero tiene que aceptar que es un enemigo de Dios. Que por naturaleza es un hijo de ira y es enemigo de Dios. Y nos está diciendo entonces que Cristo hizo la paz mediante la sangre de la cruz, hermanos. Así que el verdadero pacificador es, antes que nada, ¿quién es el verdadero pacificador? Un hombre que ha sido reconciliado con Dios. El verdadero, hermanos, en el mundo dan nobles a hombres pacificadores. Pero alguien, un verdadero pacificador es alguien que ha sido reconciliado con Dios. Que la enemistad que había, que era el pecado, ha sido perdonado. Y que ese corazón enemigo de Dios, opuesto a Dios, fue cambiado por un corazón de carne. Y ahora habita Dios por el Espíritu Santo en él. Así que, hermanos, un verdadero pacificador es alguien que ha dejado de luchar contra Dios. Ha dejado de oponerse a Dios. Es alguien que ha dejado, hermanos,
ha rendido sus armas delante de Dios. Él ya no lucha contra Dios. Ha encontrado la paz, el descanso bajo el señorío de nuestro Señor Jesucristo. Por eso los altivos permanecen en los pecados. Dios dice que Él mira de lejos al altivo, pero al que se humilla, ¿qué dice la palabra? ¿Será qué? Exaltado, hermanos. Así que el hombre que viene a Cristo viene humillado, reconociendo su pecado y que ha sido enemigo de Dios y que se le ha pasado dándole la espalda a Dios y haciendo lo que Dios aborrece. En Isaías 32, 17, hermanos. Isaías 32, 17. Nunca se olviden de este versículo, hermanos, que vamos a leer. El efecto de la justicia será ¿qué? La paz. Hermanos, nunca pretendamos que va a haber una paz verdadera sin una ¿qué? Una justicia ¿qué? Verdadera. Ahora déjenme recordarles algo. Nosotros hemos sido justificados, hermanos. Se hizo justicia con nosotros. ¿De qué manera? Aquí nos dice que para tener paz debe haber primero ¿qué? Y usted va a encontrar en la palabra la justicia. La paz está siempre unida ¿a qué? A la justicia. Usted nunca la va a encontrar divorciada. Jamás. El efecto de la justicia siempre será la paz. El trabajo de la justicia traerá paz, hermanos. Ahora bien, ¿por qué nosotros tenemos paz hoy? Para tener paz nosotros éramos enemigos por naturaleza de Dios. No podíamos tener ninguna justicia verdadera para reconciliarnos con Dios. Así que Dios decide reconciliarnos con Él y traernos a paz. Y Dios envía ¿a quién? A su Hijo Jesucristo. Debe haber una justicia. ¿Cuál es la justicia? La paga del pecado es ¿qué? La muerte. Y eso satisface la justicia de Dios. Así que, hermanos, para nosotros tener paz hoy, Dios tuvo que hacer justicia por nuestros pecados. Y la justicia la cumplió en la persona de su Hijo, ¿qué? Jesucristo. Hermanos, nuestra salvación, nuestra justicia para nosotros es imputada, es puesta en nuestro favor. Pero el hecho de que nosotros no paguemos un precio, hermanos, por esa salvación, no quiere decir que Dios no haya cobrado. Dios cobró, porque si no, entonces, ¿cómo sería Dios? Si Dios dice que la paga del pecado es la muerte y ahora nos perdona la vida y los pecados y nos reconcilia con Él, entonces Dios no es verdadero Dios. Entonces, ¿dónde está la justicia? Pues la justicia la ha cobrado en la persona de su Hijo, Jesucristo. Hermanos, en una nación, para aquella justicia, quienes han hecho lo malo tienen que pagar. Deben pagar. Porque de lo contrario no habrá que más. Todo lo malo que nosotros hicimos ya fue pagado. ¿Quién lo pagó? Cristo. Dios el Padre hizo justicia. Así que nuestra salvación demandaba una justicia. Y así que el efecto de esta justicia trajo ¿qué? Paz. Paz. Cuando a alguien le han asesinado a su ser querido, esa persona no va a descansar, hermano, verdaderamente, y no va a tener un descanso. Claro, no va a recuperar su ser querido, pero esa persona obtiene una paz cuando se le hace justicia por causa de que le mataron su ser querido. Puede ver esa persona en la cárcel pagando lo que hizo. ¿Y eso qué le representa a ella? Una paz. ¿Por qué? Porque se hizo justicia, hermanos. Eso es importante, hermanos, que nosotros lo sepamos siempre. Así que el efecto de la justicia será la paz y la labor de esa justicia es reposo. Sigamos leyéndolo. Y el efecto de la justicia será paz y la labor de la justicia reposo y seguridad, ¿qué?
para siempre. Da reposo, hermanos, al ser perdonados, justificados, da reposo y seguridad ¿para qué? Para siempre. Por eso decimos que en el mundo nunca habrá ¿qué? Justicia. Que los que se llaman pacificadores no son pacificadores, hermanos. Así que el gran fracaso del hombre en el mundo es que el mundo, hermanos, ha intentado fabricar paz sin resolver el problema más grande, que es el ¿qué? El pecado. Hermanos, perdón. Querer tener paz en su vida, en su corazón, en su hogar, en su trabajo, donde quiera que esté. Querer tener paz, hermanos, sin resolver el problema por el cual no puede haber paz, es como intentar usted construirse, es como si usted se construyera un barco de papel. Construye una gran nave de papel y dice, me voy a navegar por el océano en este barco que he construido. Pronto se dará cuenta que fracasó en su intento de navegar. Su barco se le hundirá prontamente. Así es todo aquel que intente tener paz sin reconciliarse con Dios, sin arrepentirse de sus pecados, sin venir a la cruz y pedir perdón. No podrá haber paz. No hay paz para el pecador. Así que la paz verdadera solo puede surgir cuando la enemistad se ha removido, hermanos. Y esa enemistad se remueve solamente por la obra de nuestro Señor Jesucristo. Así que la raíz del pecador, ¿cuál es? Un corazón purificado. Un corazón que ha sido purificado es un corazón que ha sido justificado, regenerado y él disfruta de la paz. Ahora sí es un ¿qué? Es un pacificador, hermanos. Es un pacificador. Pero la obra del Evangelio no termina, hermanos, cuando somos reconciliados con Dios. Esa paz recibida transforma nuestro corazón y se convierte en un nuevo estilo de vida. Y esto me lleva entonces al segundo encabezado. El verdadero pacificador refleja la paz de Cristo en su vida diaria. Así que la reconciliación con Dios ha producido un cambio profundo en el creyente. El Evangelio no solamente modifica una conducta, hermanos, sino que también, hermanos, nuestro destino eterno. Transforma nuestro carácter. Quien ha recibido la paz de Cristo comienza a vivir como un instrumento de paz, hermanos. Siempre, 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 porque Colosenses 3:15 dice, Colosenses 3:15. Allí nos dice, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuiste llamados en un solo cuerpo y sed agradecidos. Hermanos, ¿qué significa la paz de Dios? En la Sagrada Escritura, la paz no es simplemente la ausencia de conflictos, como les dije anteriormente, o problemas externos. El concepto hebreo aquí es shalom, implica plenitud, implica bienestar integral, armonía y restauración de la relación con Dios. Es una tranquilidad profunda que viene de saber que Dios está en control, incluso en medio de la tormenta. Hermanos, podemos tener paz en medio de la tormenta. Podemos tener paz porque sabemos que Dios está ¿qué? En control, porque esa paz que habla, ese shalom en el Antiguo Testamento, que es paz, hermanos, implica eso, implica una plenitud, un bienestar integral, una armonía, una restauración de la comunión con Dios, una tranquilidad profunda, hermanos, que viene de saber que Dios tiene el control de todas nuestras circunstancias. Pero también dice que la paz de Dios gobierne, hermanos, y la paz de Dios gobierne. Y esa palabra en griego de gobierno significa árbitro, hermanos. Ustedes saben que es un árbitro, ¿cierto? De esos que están allí en el partido de fútbol, están indicando si hay una falta, quién falló, la tarjeta amarilla, le pitan la falta, si es el cobro. Bueno, todo es aquello que implica. Él es un árbitro.
Él es un árbitro que está tomando decisiones. Pues bien, la palabra griega original traducida es braveo, hermanos, y significa eso, un árbitro. Significa entonces que la paz de Dios va a actuar como un árbitro en nuestras vidas, hermanos. Como un juez también. Eso significa entonces que la paz de Dios debe ser el factor decisivo o el árbitro, el que decide en tu corazón. Cuando te enfrentas a una decisión, a un conflicto, a una enemistad, hermanos, la palabra de Dios es el árbitro. Entonces, ¿el qué hace? ¿El árbitro qué hace? Tiene un elemento que se llama pito. ¿Y el qué? Cuando pita, es una alarma y todos ¿qué? Nos paramos, nos detenemos. El gobierno de la paz actúa como un árbitro que nos frena, nos detiene para tomar decisiones sabias y prudentes. La paz de Dios es un gobierno en el creyente. Por eso yo les he dicho, hermanos, sí, podemos tener afanes, angustias, y viene el enemigo a robarnos la paz. Pero no puede existir un creyente genuino y verdadero, hermanos, que ande más desesperado que un impío. Eso no puede existir. Jesús, sí, mi alma está triste y angustiada hasta la muerte. ¿Y qué hizo? Fue al monte de los olivos, dobló sus rodillas y ¿qué? ¿Volvió a ser el mismo? No, de ninguna manera. Porque ese gobierno de la paz, vuelvo y repito, es un árbitro que toma decisiones. Esa alarma que suena allí, hermanos, cuando debemos tomar decisiones, cuando tenemos algún conflicto, alguna ansiedad, hermanos. Esa paz me qué, me pita y qué, y me frena de una vez, me para. ¿Hey? ¿Estás actuando apresurado? ¿Vas a tomar una decisión? ¿Ora? ¿Hey? ¿Eres hijo de Dios? ¿No puedes andar de esa manera? Ve a tu cuarto, ve a lo secreto y ora. La paz de Dios debe gobernar, dirigir, para que nosotros obremos y actuemos. Y dice, y que nuestra mente y nuestros pensamientos sean guardados ¿en quién? En Cristo Jesús. Así que, hermanos, quienes hemos sido reconciliados con Dios, somos gobernados por la paz de quién? Por la paz de Dios. Y la paz de Dios opera de esa manera, hermanos. Así que esto tiene la idea de ese árbitro, hermano. La paz de Cristo entonces debe dirigir nuestras palabras, nuestras acciones y nuestras decisiones. La paz de Cristo debe, hermanos, guiarnos y ayudarnos, llevarnos a tomar decisiones correctas, sabias y prudentes en medio de todas las circunstancias que nosotros podamos experimentar en esta vida, hermano. Y eso no significa que la paz de Dios es evitar todo conflicto, no, en ninguna manera. Hermanos, Jesús mismo confrontó el pecado, denunció la hipocresía y expuso a los mercaderes del templo. Y hay una cosa, muchas veces las personas quieren sacrificar la paz, hermanos, sacrificar la verdad por la paz. O sea, y eso es lo que nosotros estamos viendo hoy. La gente sacrifica la verdad, ¿por qué? Por la paz. Nosotros no podemos, recuerden que tienen una paloma de la paz, pero nosotros no podemos sacrificar la paloma de la verdad porque haya paz. No podemos. Esto es algo muy importante que nosotros debemos entender, hermanos. Nunca. El hecho de que nosotros hayamos sido perdonados y tengamos paz y que seamos llamados pacificadores y que siempre estemos buscando la paz, hermanos, que siempre estemos ayudando en medio de todas las circunstancias, pero nunca la paz podrá darse, hermanos, sacrificando la verdad. La palabra dice, compra la verdad y no la vendas. Eso significa que la verdad no la podemos negociar por absolutamente nada. ¿Por qué? Porque, hermanos, un ejemplo, si en nuestra comunidad tenemos palos unos a los otros, pero si un hermano se levanta a pecar
de una manera abierta, entonces decimos, bueno, no le vamos a decir nada, la congregación se llega a enterar y entonces va a ser un problema, va a haber mucha situación. Entonces, en nombre de la paz, ¿vamos a qué? Vamos a callar y no vamos a decir la verdad. Bueno, vamos. Por ejemplo, otro ejemplo. Por ejemplo, los concilios ecuménicos. Se reúnen romanos, se reúnen de tantas religiones y se reúnen en esa función de encontrar la paz, la unidad. No importa que usted usted adore a este Mahoma, el otro adore al Buda, no importa que usted adore las imágenes, pero en nombre de la paz, ¿los qué? En nombre de la paz anulamos qué? La verdad. Y eso no puede suceder. ¿Por qué? Porque Cristo nos mostró. Él entró al templo y azotó. Le dijo, mi casa la habéis vuelto casa de qué? Cueva de ladrones. Y Jesucristo fue y los echó fuera. Se indignó ira santa y los echó fuera. Porque la paz, aquel que ha sido reconciliado, es alguien que busca la paz, pero que nunca, nunca, de ninguna manera, hermanos, él va a ignorar, apartar, desechar la verdad por causa de que haya una paz. Jamás. Jamás. Nuestra nación está en un proceso de paz. Pero es increíble ver a todas las víctimas y no se les ha dicho la verdad. No han dicho la verdad. Y es imposible. Pero todo el mundo está diciendo que sí, que esa es la verdadera paz. No, mentiras. Jamás. Decir la verdad es parte de la justicia. Y no haber paz. Así que nosotros los creyentes, el hecho de que seamos pacificadores, nunca podemos en nombre de la paz matar la verdad. Jamás. No podemos, hermanos. Y recordamos que, hermano, que el pacificador no es un hombre complaciente con el mal de ninguna manera, ni sacrifica, como le decía, la paz a costa de la justicia. Eso es imposible. Imposible. Más bien el creyente busca reconciliar mediante la verdad y el amor, pero de ninguna manera busca la paz, hermanos, busca la reconciliación matando la verdad. Efesios 4:15 dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Y fíjense aquí que vemos algo muy importante. Vemos el equilibrio entre la verdad y qué? Y el amor. No podemos amar sin verdad, hermanos, y un verdadero amor requiere qué? La verdad. Así que, ¿qué es lo que hace una persona, un pacificador, hermanos? ¿Qué es lo que hace un verdadero pacificador, hermanos? El creyente evita el espíritu contencioso. O sea, un verdadero creyente no tiene un espíritu contencioso. Él renuncia al orgullo, él controla su lengua, está dispuesto a perdonar y a procurar restaurar relaciones quebradas, hermanos. Pero de ninguna manera él mata la verdad en nombre de la paz o mata la justicia en nombre de la paz. El creyente verdadero, hermanos, no tiene un espíritu contencioso. Aquel que experimenta la paz de Dios no tiene un espíritu bélico y contencioso. Ustedes no se engañen, hermanos, no se vayan a engañar. Recuerden, la verdad puede conducirnos a qué? A la paz. Y venir delante del Señor y decirle, Señor, yo tengo un espíritu contencioso, yo soy contencioso, yo no refreno la lengua, Señor. Hermanos, ¿soy orgulloso, Señor? Pues bueno, aquel que ha experimentado la paz del Señor, que su corazón ha sido purificado, es alguien que es gobernado por la paz. Así que él tendrá un espíritu conciliador, perdonador. Él no separa, como dice aquí la palabra, sigamos la verdad y el amor y lo que conduce a la paz. O sea que ama, pero nunca va a matar la verdad, sino que siempre buscará esa paz a través de la verdad. Así que
La paz, recuerden que también es fruto de ¿qué? Del Espíritu Santo de Dios. Y vemos allí por qué quien tiene paz es alguien que ha sido reconciliado con Dios. Así que tenemos la evidencia, Gálatas capítulo 5, versículo 22, de que es un fruto del Espíritu Santo, parte de ese fruto del Espíritu de Dios, Gálatas 5, 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y contra tales cosas no hay ley. Entonces vemos que la paz es un fruto de ¿qué? El Espíritu Santo. Así que alguien que es pacificador, el hermano refleja la paz de Cristo. Él es gobernado por la paz. No es de espíritu contencioso en ninguna manera, sino que es reconciliador siempre y sin matar la verdad en ninguna manera. Así que cuando nos dice que la paz de Cristo gobierna el corazón, significa dejar que la tranquilidad y la certeza de la presencia de Dios actúen como árbitro en nuestras vidas, hermanos. No nuestras emociones, de ninguna manera. Muchas veces dejamos que las emociones sean las que gobiernen. Escuche bien. ¿Sus emociones lo gobiernan a usted, hermano? Déjeme hacerle la pregunta. ¿La paz de Dios gobierna su corazón o son las emociones las que gobiernan su corazón? Triste cuando las emociones gobiernan el corazón y no la paz de Dios. Y vuelvo al principio. Cuando son las emociones las que gobiernan el corazón, entonces la persona le echa la culpa a todo en esta vida. Todo le echo la culpa a todo. La miserableza de mi vida la tiene el gobierno, el alcalde, el diputado, la tiene el vecino, la tiene mi mamá, la tiene mi papá, mi mujer, el marido, el hermano, el hijo. Todo el mundo tiene, todos tienen la culpa de esto. Porque el corazón es gobernado porque las emociones. Quiere decir que las emociones están allí y no el Espíritu de Dios. Porque el Espíritu Santo es el que gobierna en el corazón del hombre. Y no las emociones, es la paz de Dios que gobierna y mantiene ese corazón y esa mente y esos pensamientos alineados con ¿qué? Con la voluntad de Dios. Así que hermanos, esta paz, hermanos, no es un estado pasivo, sino que es una disciplina activa que cada día se logra y va en aumento, va cuando tenemos gratitud, cuando meditamos en la palabra, cuando pasamos tiempo orando al Señor, buscando cada día de Dios, perdonando y siendo perdonados. Y cuando todo se lo entregamos, el control de Dios. Hermanos, bien importante, hermanos, cuando nosotros perdonamos y perdonamos a los demás, le estamos entregando el control ¿a quién? ¿A quién? Cuando usted no perdona, ¿quién tiene el control? Usted. Cuando alguien decide perdonar, le está entregando el control ¿a quién? A Dios. Dios, todo te lo dejo ¿a qué? A ti, tus manos. Porque es un corazón gobernado ¿por qué? Por la paz de Dios. El Espíritu de Dios está allí, hermanos. Así que el Señor Jesucristo no solamente nos llama a vivir únicamente en paz, hermanos. También nos envía a llevar esa paz, que ese es el tercer encabezado. El verdadero pacificador participa en la misión reconciliadora de Dios. Hermanos, Dios nunca nos ha dado los dones para enterrarnos, para guardarlos, ocultarlos, hermanos, y privarlos de ninguna manera. Toda bendición recibida se convierte en una bendición. Hoy vimos que Dios le prometió a Abraham que sería bendición y nosotros somos portadores de esa bendición, hermanos. Así que quien ha sido reconciliado con Dios recibe un ministerio de anunciar y promover la reconciliación, de promover y anunciar la paz. Y Pablo habla de esto en 2 de Corintios 5:18. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Hermanos, un creyente que viva formando conflictos, que
que se enganche con todo el mundo por donde quiera que va, hermanos. Dígame una cosa, sea sincero delante de Dios. ¿Él ha sido reconciliado? Ah, hermanos, no nos engañemos, no nos digamos mentiras. Ese no es ningún pacificador. Una persona que hay personas que donde quiera que van, esos son conflictos por todo lado. Pero un verdadero creyente, alguien que ha sido reconciliado con Dios, purificado su corazón y que tiene paz, la paz gobierna su corazón, es alguien que actúa como un embajador de Cristo, llamando al hombre a reconciliarse con Dios. Y eso es lo que nos dice Pablo aquí, 5:20. Que todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Y qué dice ese ministerio de la reconciliación? Verso 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de ¿qué? El evangelio es la palabra de reconciliación. Por eso la noticia mala es que decirle al hombre, usted es enemigo de Dios. Pero la buena noticia es que Cristo lo puede reconciliar con Dios. Así que nosotros embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, rogamos en el nombre de Cristo reconciliados ¿con quién? Con Dios. Cada uno de nosotros entonces, hermanos, es un verdadero pacificador que vive llamando al hombre a reconciliarse ¿con quién? Con Dios. Así que la mayor obra de paz que un cristiano puede resolver, o que puede realizar, perdón, no es resolver un conflicto social, hermanos. Escuche bien. El mayor acto de paz que un creyente puede hacer no es restaurar donde hay un conflicto de paz, sino es, hermanos, conducir al pecador a la cruz de Cristo para que se reconcilie con Dios. Ese es el mayor acto de paz que nosotros podemos realizar. Conducir al pecador a la cruz de Cristo para que se arrepienta y pase de muerte a vida y tenga paz, hermanos. Porque toda otra forma de paz es temporal, hermanos. Toda otra forma de paz es temporal. Pero esta no, esta es una paz eterna, que el hombre alcanza una paz eterna y no se resuelve sino entre el hombre y Dios. Muchas veces las personas dicen, uy, yo quisiera tener paz, ojalá este problema se acabe, esto, lo otro. ¿Por qué? Porque creen que pasando ese problema tienen paz. Pero es una paz temporal. Todos nosotros pasamos de una prueba y nos llega la otra. Pero en medio de las pruebas tenemos ¿qué? Paz, porque sabemos que nuestra paz no depende de las circunstancias, sino que dependen de nuestra relación ¿con quién? Con Dios, de haber sido reconciliados con el Señor. Así que alguien que no ha sido reconciliado, su vida seguirá siendo miserable. Sea rico, sea pobre, sea blanco, sea negro, será miserable. En esta vida y peor en la venidera si no se arrepiente. Tenga salud o no tenga salud, será miserable. Entendamos esto, la vida sin arrepentimiento, la vida sin Cristo, sin perdón y reconciliación es una vida miserable. No vale la pena, hermanos, toda una vida pecando contra Dios, viviendo miserablemente para terminar en una eternidad aún más hundido en la miserableza, hermano, de la ira eterna, del fuego eterno. Por eso es que Pablo dice, somos embajadores y nosotros llamamos al hombre, mire, reconcíliense con Dios. Vengan a Él, reconcíliense, reconozcan que no hay otro, hermanos, que debemos ser reconciliados porque somos por naturaleza enemigos de Dios. Puede ser que un problema, muchas veces las personas vienen por sus aflicciones y piden oración. Bueno, tengo este problema, mi hogar, mi familia, el trabajo, tengo necesidad. Y él cree que eso es lo que puede traerle paz a su vida, pero eso es una paz temporal. Lo más importante es la paz eterna, es la reconciliación con Dios. Porque por naturaleza somos enemigos de Dios. Así que el pacificador trabaja, hermanos, por esa paz, que el hombre sea reconciliado con Dios. Así que
En la promesa que Dios nos da allí en San Mateo 5:9, dice, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Hermanos, hijos de Dios. Así que el Señor concluye de esta manera esta bienaventuranza. Y en la cultura bíblica, hermanos, en la cultura de nuestro Señor Jesucristo allí, cuando Él da el sermón del monte, ser llamado hijo de alguien implicaba compartir su naturaleza y reflejar su carácter. Entonces la Escritura dice que los hijos hacen lo que ven hacer a sus padres. Lógicamente, lo que más copian, ¿qué es? ¿Qué es lo que más copian? Lo malo. Porque la naturaleza es así. Pero el Señor en el cual, ese contexto cultural en el cual Cristo lo está diciendo, pues implicaba eso, compartir su naturaleza y reflejar el carácter. Por eso los pacificadores no son identificados por un título externo, hermanos, de ninguna manera, sino por una vida que hace visible al Padre. Hace visible al Padre. No significa que llegamos a ser hijos para hacer obras de paz, hermanos. La filiación divina es por gracia, mediante la fe. No somos hijos de paz porque hagamos obra, no. Somos hijos de Dios por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y lo que el Señor nos enseña es que los pacificadores manifiestan públicamente la semejanza al mundo de ese Dios de paz. Dios es un Dios ¿de qué? De paz. Y los hijos de Dios son pacificadores y ellos entonces manifiestan o reflejan ese carácter de paz en medio de un mundo hostil, un mundo violento, lleno de conflictos, de guerras, de divisiones. Así que hemos visto aquí, hermanos, hasta ahora que la paz es, ¿quién es aquel que tiene verdadera paz? El que ha sido reconciliado con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién es el que tiene verdadera paz? Quien vive diariamente bajo el gobierno de la paz de ¿quién? De Cristo. ¿Quién es el que tiene verdadera paz? El que participa activamente en el ministerio de la reconciliación, o sea, compartiendo el evangelio, comparte esa paz, hermanos. La pregunta final no es si apreciamos la paz, sino si hemos sido transformados, hermanos, por el príncipe de paz. Quien ha sido unido a Cristo, hermanos, no puede vivir fomentando la discordia en esta vida. Quien ha sido unido a Cristo es alguien que es pacificador. Su corazón es gobernado por la paz del Señor, habita y mora el Espíritu de Dios en él y él anhela entonces reflejar el carácter de aquel Dios que lo salvó. Y esto nos lleva, hermanos, a las aplicaciones entonces de nuestro sermón. Primero, muchos desean tener paz en su vida, en su matrimonio, en sus relaciones, en su conciencia, pero siguen viviendo lejos de Dios. Recuerden, ¿qué fue lo que llevó al hombre a vivir lejos de Dios? El pecado. ¿Y qué es lo que le ha traído la miseria más grande al hombre? El pecado, porque no hay paz para el impío. Por eso el hombre sin Dios está buscando continuamente algo que le produzca ¿qué? Como esa paz, esa tranquilidad. Y entonces cuando se le agota la fuente esa, de este mundo, entonces necesita buscar otra cosa, algo que me produzca ¿qué? Más paz, que me satisfaga. Entonces, en el contexto que vivimos hoy, entonces, por ejemplo, un ejemplo, ¿no, hermanos? Quiero que me entiendan mis hermanos, es por un ejemplo. Si no estoy bien con esto, no estoy bien consigo mismo, entonces no tengo paz consigo mismo, entonces me modifico el cuerpo. Entonces cuando me modifique una cosa, entonces no, ya, entonces no, esto también necesito otra cosa. En las vanidades. ¿Por qué? Esto también implica que no hay una paz verdadera. Porque cuando hay una paz verdadera, estamos satisfechos y completos ¿con quién? Cristo. Mi verdadero gozo, mi verdadera paz y satisfacción no depende de las cosas externas, sino depende de mi relación ¿con quién? Con Dios. Con Dios. Ese es el verdadero sentido. Entonces encontramos el sentido de la vida, hermano. Solo Cristo puede darle ese sentido. Entonces muchos desean paz en sus vidas, en su hogar, su matrimonio, sus relaciones, en su conciencia. Pero ¿qué pasa? Siguen alejados de quién? De Dios. Y es imposible que haya una paz verdadera, hermanos. Que haya una restauración. Así que la pregunta no es solamente, ¿tienes paz con las personas? Esa no es la pregunta principal, hermanos. ¿Tienes tu paz con tu prójimo? No. La pregunta verdadera en esta mañana es,
¿Estás en paz con Dios? ¿Tienes paz para con Dios? Esta es la pregunta real y definitiva, porque es la que va a marcar ¿qué? Una paz absoluta y eterna, aún en medio de las aflicciones. Porque ¿de qué sirve vivir una vida miserable, como les decía anteriormente, y terminar en el infierno? La gente que se quita la vida es porque ya acabo, ya se me acaban los problemas aquí, hermanos, sin que termine. Es triste esto. Así que si Cristo aún no gobierna tu vida, jamás experimentarás la paz que Dios promete, hermanos. Y toda reconciliación verdadera, auténtica, comienza por reconciliarnos con Cristo en la cruz del Calvario. La segunda, preguntémonos en este día, hermanos, ¿nuestras palabras contribuyen a la paz o alimentan el conflicto? Mi manera de hablar, la palabra de Dios dice que la palabra nuestra del creyente debe ser sazonada con sal para dar gracia al oyente, para que haya esa paz, esa unidad. Así que las palabras que salen de mi boca contribuyen a la paz, a la unidad o alimentan un conflicto. Soy rápido para escuchar, hermanos, y lento para hablar, pronto para oír y tardo para hablar, me dice la palabra. Así es que mire que está gobernando su corazón. Rápido para escuchar y lento para hablar. ¿Busco restaurar o dividir? ¿Qué es lo que estoy buscando? En medio de las circunstancias, de los conflictos que busco, ¿restaurar o dividir? ¿He perdonado como Cristo me perdonó? Fui reconciliado con Dios por medio de la muerte de Cristo. El Señor lo dio todo. He perdonado como Cristo me ha perdonado. Sí, hermano, cada conversación, cada discusión familiar y cada desacuerdo en la iglesia revela si estamos siendo gobernados por la paz de Cristo o simplemente el orgullo es el que domina nuestro corazón. Un corazón orgulloso nunca dará a torcer. Un corazón orgulloso jamás será pacífico. Tercero, la iglesia debe ser conocida, hermanos, menos por controversias ni nada de estas cosas, y más por el ministerio de la reconciliación. Así que, como hablábamos anteriormente, estoy anunciando el evangelio de paz. Y tenga cuidado, no vaya a ser de aquellos que anuncien el evangelio de paz y lo vean a usted combativo. ¿Sí? Como aquellos que dicen, bueno, yo soy creyente, yo soy evangélico, pero si usted me va a dar, no me dejo. Y entonces supera aquel que impío. Sí, hermanos. Miramos qué reflejamos. O sea, verdaderamente soy ese hombre pacificador, una mujer pacificadora. Soy un constructor de muros, hermanos, ¿sí? O levanto puentes. ¿Qué clase de constructores somos? ¿Construimos puentes o levantamos muros? ¿Qué hacemos? Un edificador, un pacificador siempre está construyendo ¿qué? Puentes para unir. Pero una persona que no es dominada por la paz de Cristo, Cristo no gobierna su corazón, ella es constructora de muros, donde quiera que va ¿qué? Dividiendo, dividiendo. Satanás tiene un programa y se llama matar, hurtar y destruir. Así que puede ser emisario de quién? Del diablo. Si no, si usted está dividiendo, destruyendo, causando división, pues lógicamente ¿qué? Es un instrumento, un emisario del diablo. Usted tiene que arrepentirse de sus pecados, venir a Cristo en arrepentimiento, porque no es un pacificador, es una persona que acumula ¿qué? Acumula leño al fuego. Así que la tercera pregunta es, ¿las personas pueden reconocer en mí el carácter reconciliador de Cristo? O sea, ¿pueden ver ese carácter reconciliador del Señor? Hermanos, el mundo necesita más hombres y mujeres cuya vida proclamen, hermanos,
el carácter reconciliador del Evangelio de Cristo Jesús y transformador del Evangelio. Eso es lo que quiere el mundo. Por eso el Evangelio de Cristo es tan menospreciado muchas veces, hermanos. ¿Por qué? Porque los que se dicen ser de Cristo dan fruto tan malo, tan terrible, hermanos. Y por eso es blasfemado el Evangelio, es pisoteado el Evangelio, es menospreciado. Porque dicen, mire, desde que se metió al Evangelio ahora es peor todavía. Antes la trataba mal a la mujer de labios, ahora mire, la golpea. La mujer, mira, antes esta lo respetaba, mira, ahora todo lo que se convirtió. Hermanos, esto significa ser bienaventurado, el pacificador. Por eso Dios lo llama bienaventurado, dichoso y feliz aquel que es pacificador. Así que hermanos, evaluemos nuestra vida hoy a la luz de la palabra. Ser pacificador no es una cuestión de temperamento tranquilo, sino de una transformación espiritual, hermanos. Porque una persona puede tener un temperamento tranquilo, pero de la noche a la mañana, hermanos, como dicen por ahí, se la buscaron y ¿qué? Y lo encontraron. Yo les he dicho, el único de los ejemplos que tengo era un niño y estaba en un lugar donde habían mayores, había un abuelito que siempre era callado y él no se metía con nadie, le decían tantas cosas y había un muchacho, un joven ahí que se comenzó a decirle cosas y el hombre era conocedor del evangelio y él cargaba su machete al lado. Y llegó el momento en que lo exasperó tanto que dijo, con el perdón del Señor les zampo unos planazos. Sí, hermanos. Entonces, la cuestión de ser pacificador no es de un ánimo tranquilo, hermanos. Es una cuestión del corazón. Es de un corazón que ha sido transformado por el poder del Evangelio al Espíritu Santo. Es un corazón que ahora es gobernado por la paz de Cristo, gobierna en él, hermanos. Así que no es una cuestión de un temperamento tranquilo, sino una transformación espiritual que comienza con un corazón limpio de egoísmo, se sostiene en una verdad inamovible que es la palabra de Dios, hermanos, y culmina en la manifestación de ese carácter de Dios en la tierra. Reflejamos a Dios en la tierra. Y el resultado final, pues, es la bendición eterna de ser reconocidos como hijos del Altísimo. Bienaventurados los pacificadores, hermanos, como iniciamos, bienaventurados estos pacificadores. ¿Por qué? ¿Qué nos dice la palabra? Porque serán llamados hijos de quién? Hijos de Dios. Así que cada creyente debe reflejar que es un hijo de Dios por medio de ese carácter pacificador, reconciliador, construye puentes, no levanta muros. Donde quiera que va, Él procurará la paz. Él procurará el bien. Él procurará la justicia. Si ve que la paz, en nombre de la paz, hay que sacrificar la justicia o sacrificar la verdad, Él nunca lo va a hacer. Él confrontará con amor para que esa verdad en amor traiga un efecto de justicia y haya la paz verdadera. Así que Dios nos ayude cada día a ser verdaderamente hijos de Dios, que tienen un corazón gobernado por la paz y que su deseo siempre es la paz en todo momento y en todo tiempo. Dios les bendiga. Vamos a darle gracias a Dios. Señor, te damos muchas gracias por tu bendita y gloriosa palabra, Señor. Queremos pedirte, amado Dios, que nos ayudes cada día a ser pacificadores, a construir puentes para la edificación y la reconciliación de los hombres contigo, como un día, Señor, tú nos enviaste un pacificador con las buenas nuevas y nos reconciliaste contigo mismo por medio del sacrificio de tu Hijo Jesucristo. Señor, quiero pedirte en esta mañana, juntamente con mis hermanos, que si en este lugar hay alguien que no se ha reconciliado con Dios, alguien que en su paz no es gobernada por el Espíritu de Dios, y su corazón no se gobierna por la paz y su mente y sus corazones, Señor. Hoy pedimos, amado Dios, que puedas darles el don del arrepentimiento y sus corazones puedan ser quebrantados y humillados delante de ti al pie de la cruz, Señor.
y que tú concedas el perdón y el arrepentimiento genuino y que estas personas puedan alcanzar la paz verdadera, la paz que sobrepasa todo entendimiento, la paz que guarda los pensamientos y el corazón, la paz que le puede dar al hombre la dicha y el privilegio de vivir en un mundo caído y con dificultades, pero que siempre va a experimentar el gozo, la dicha, la paz, la bienaventuranza de que toda su vida y todas las cosas y circunstancias están en las manos de Dios y que Dios tiene el control de todas las cosas. Puede descansar, puede tener paz, porque su alma ha sido reconciliada con el Padre y no hay nada que la separe, bendito Dios. Antes, Señor, es declarado Hijo de Dios por el Espíritu Santo que ha puesto su sello en él y ha sido reconciliado y ha sido adoptado, Señor. Gracias por esta paz que nos has dado al reconciliarnos con el Padre en la cruz del Calvario, Señor. Oramos que cada día tú nos ayudes a vivir agradecidos contigo, Señor, por todo lo que tú hiciste, has hecho y también harás en nuestras vidas. Que donde quiera que vayamos, podamos manifestar ese olor fragante de Cristo, podamos ser hijos de Dios, hijos de paz, Señor, que reflejan, que experimentan y que manifiestan esa paz donde quiera que vayamos, Señor, para que tú seas exaltado, glorificado y tú también seas conocido entre los hombres. En un mundo de odio, de maldad, de iniquidad, de perversidad, en un mundo lleno de rencillas, de divisiones, Señor, de conflictos, de guerras, haya un pueblo que es llamado hijos de Dios, que son llamados sal de la tierra y luz del mundo, Señor. Que podamos ser ese ejemplo y ese testimonio, comenzando por nuestro hogar, nuestra familia, comenzando por esa casa y siendo testigos al mundo, Señor. Ayúdanos cada día, Señor, y llénanos de tu poder, de tu Espíritu Santo, y ayúdanos a vivir para tu gloria, en paz, en Cristo Jesús. Te lo pedimos, te damos gracias. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos.